El examen Saber Pro tiene dos tipos de competencias. Las competencias genéricas, que son para todas las personas que contestan el examen, y las competencias específicas. Estas competencias específicas se ajustan dependiendo del tipo de profesión que conteste el examen. Para el caso de medicina, estas competencias específicas son tres, dentro de las cuales se encuentran las competencias clínicas. De esa manera, para poder entender estas competencias clínicas que son específicas para el examen de medicina, este video se enfocará en tres elementos. El primero, explicar o describir cuáles son estas competencias clínicas. El segundo componente del video es enunciar algunas recomendaciones básicas sobre estas competencias, y el último componente del video hace referencia a unas conclusiones o a los elementos que busca específicamente este tipo de competencia. De esa manera, las competencias clínicas que son específicas para el médico y para ninguna otra profesión, a diferencia de las otras dos competencias específicas que el médico va a contestar, las cuales son compartidas por otras profesiones de la salud, tienen o están orientadas a que el médico que se va a graduar pueda aplicar el conocimiento de ciencias básicas y clínicas en la elaboración de diagnósticos y proponer un plan de manejo para la recuperación de la salud humana a partir de situaciones o casos clínicos de común ocurrencia en la práctica de los médicos generales. En otras palabras, lo que se busca es que el médico pueda llegar a entender esos elementos diagnósticos y terapéuticos que son frecuentes en su práctica profesional. Esto entendido en términos muy particulares con los elementos de atención primaria en salud. Y para esto, esta competencia clínica ha determinado dos subcompetencias. La primera, que el médico tenga la capacidad de determinar la situación de salud o enfermedad de distintos grupos poblacionales, situaciones que son de común ocurrencia en la práctica del médico general. En esto, ¿qué quiere la competencia o qué quiere la subcompetencia mejor? Que en otras palabras, el médico tenga la capacidad de determinar la situación de las enfermedades más frecuentes que aquejan a la práctica profesional. De esa manera se pasaría a la subcompetencia número 2, y es proponer un plan de tratamiento de acuerdo a la situación del paciente y a las enfermedades más frecuentes. Cada una de estas subcompetencias también tiene unos elementos específicos, así que la competencia o la subcompetencia de situación de salud o enfermedad busca que se pueda elaborar una impresión diagnóstica a partir de la anamnesis y el examen físico, pero también que se puedan interpretar los exámenes paraclínicos y complementarios que apoyan un diagnóstico. Por otro lado, la segunda subcompetencia, la que hace referencia al planteamiento de un plan de tratamiento, se enfoca particularmente en dos elementos en igual proporción. Y en este orden de ideas se determina que el médico tenga la capacidad de plantear tratamientos farmacológicos según la enfermedad y el estado del paciente, pero asimismo que también tenga la posibilidad de seleccionar, plantear, formular y educar sobre tratamientos no farmacológicos según la situación. Por todo lo anterior y recapitulando estas competencias clínicas, lo que se entiende es que el médico tenga la capacidad de prevenir, diagnosticar, tratar, determinar los exámenes paraclínicos y en esta medida también determinar en este tratamiento elementos farmacológicos y no farmacológicos. Por lo cual, para poder estudiar y poderse preparar para esta competencia desde el punto de vista específico, se recomienda lo siguiente. En ocasiones anteriores, los exámenes se han enfocado en algunos grupos de enfermedad. Por ejemplo, enfermedades comunes o las que son habituales en la práctica general. Y a esto hago referencia a, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus o enfermedad respiratoria aguda. También se han enfocado en ocasiones anteriores en elementos generales de medicina interna, pediatría o, por ejemplo, en el año 2016 se enfocaron en elementos de ginecobstetricia, como también de cirugía. Pero, de manera particular, del año 2014 al año 2019 se le ha dado un énfasis importante
a competencias o a preguntas de psiquiatría. De esa manera, el Ministerio de Salud, en conjunto con otras entidades, se han basado en la guía de MHGAP como un buen resumen y un elemento para integrar y reconocer las competencias básicas en salud mental que un médico general debería tener. Esta guía, que es una guía de MHGAP, está enfocada a fortalecer las acciones de atención primaria en los elementos de salud mental y enfocándose a las enfermedades más frecuentes e inclusive está diseñada para poder reconocer y determinar los algoritmos a partir de la situación de eventualmente un paciente con alguna condición en salud mental. Asimismo, dentro de estas recomendaciones se busca que el médico general entienda sus competencias fundamentales, comunes y frecuentes, competencias también determinadas según el nivel de atención y enfocadas hacia los elementos de atención primaria en salud, que en general determinan elementos integrados para el proceso de atención no solo en enfermedad, sino también en salud. Por todo lo anterior, se recomienda enfocarse, además de la guía de MHGAP, la cual se puede conseguir en línea de manera muy sencilla, enfocarse en estudiar dos tipos de documentos. Los primeros hacen referencia a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal establecida mediante la resolución 3280 del año 2018. En esta ruta de promoción y mantenimiento se establecen todos los elementos que el médico y otros profesionales de la salud deberían hacer dependiendo o de acuerdo con el curso de vida. Y de la misma manera, la guía materno-perinatal establece los elementos desde la gestación, parto y puerperio. Por otro lado, en el caso específico de Colombia, hay unas guías de práctica clínica elaboradas y compartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así que, de esta manera, estos dos documentos que se están aquí sugiriendo son documentos que pueden ser un muy buen mecanismo para que se pueda hacer un repaso y se puedan fortalecer estas competencias clínicas. ¿Y cómo deberían revisarse esos temas? Revisando los flujogramas, los algoritmos, repasando los temas o reflexionando sobre los temas que se consideran débiles de acuerdo a las competencias que acá se acaban de enunciar. Ya para finalizar, se recapitula lo que busca la competencia. La competencia busca reconocer los elementos necesarios para hacer un diagnóstico, determinar las pruebas diagnósticas y complementarias, formular un plan farmacológico de tratamiento, pero también educar a los pacientes, familias y comunidades sobre medidas no farmacológicas y dentro de esas se destacan la actividad física, el control de peso, la alimentación, el patrón del sueño, cigarrillo, estrés, alcohol y cuidado de la piel, pero no de manera prescriptiva, sino de una manera articulada, sostenible que permita posicionar y generar un cambio a largo plazo en las personas. Ya para finalizar, estas son las competencias clínicas y lo que se recomienda para poder establecer un adecuado plan de estudio es que este médico pueda, en cierta medida, reconocer esos elementos que el país necesita. Por lo anterior, se recomienda reflexionar sobre estas competencias y establecer un plan de estudio para poder resolver el examen de manera apropiada. Muchísimas gracias.